buen día, deseo que el Señor lo esté bendiciendo abundantemente conforme a su promesa. El día de hoy tengo mucho gusto de compartir con usted la palabra un día más. Vamos a leer el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer los versos del 1 al 11. Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este milagro que acabamos de leer es uno de los 4 que tienen que ver con el dominio que tuvo Jesús con el mar. En este caso, los 4 ocurrieron en el mar de Galilea. 2 de ellos tuvieron que ver con el dominio que Dios tuvo sobre los peces, en este caso con esta pesca maravillosa, y hay otra pesca maravillosa que se relata al final del Evangelio de Juan, donde se ve el poder de Dios para proveer cuando algo se ha vuelto infructuoso, pero también un llamado de Dios. Y hay otros 2 milagros que tienen que ver con el poder del Señor, con los elementos del mar, de la naturaleza, cuando Él calma el mar y cuando anda sobre las aguas. Este fue el primer milagro que tiene que ver con esta actividad de Jesús en el mar de Galilea. Y tenemos una enseñanza muy hermosa para nosotros el día de hoy. El relato comienza con Jesús llegando a la orilla del lago, del mar de Galilea, y la gente lo seguía en cantidades cada vez mayores, al grado que ni siquiera él podía caminar y estar de una manera libre para poder predicar. Así que al llegar a la orilla del mar ve 2 barcas, una de las cuales pertenecía a Simón Pedro, y le dice, se sube a la barca, se sube y se siente, le dice: aléjate un poquito de la orilla. Y ya una vez que estaban ahí cerca de la orilla, donde ya la gente no lo apretujaba y él podía hablar libremente, empieza él a predicarles, a enseñarles. Estas 2 barcas estaban ahí en la orilla porque los pescadores habían descendido de ellas después de haber estado trabajando y estaban lavando las redes, y como vemos, no habían pescado nada en toda la noche, como más adelante Pedro le dice al Señor. Y estaban tal vez, como puede ser en cualquier caso cuando nuestro trabajo no da resultados, tal vez decepcionados, cansados, tristes, sin recursos, sin los ingresos que ellos esperaban obtener con esa pesca. Tal vez se sentían improductivos, estaban definitivamente en una situación que a nadie nos gusta estar cuando estamos pasando por problemas
económicos o problemas para sostenernos o sustentar a nuestra familia. Ellos estaban ahí pues haciendo lo único que podían hacer, lavando las redes, preparándose para otra jornada el día de mañana, otra vez en la noche, que era cuando ellos pescaban, pero esa noche había sido una mala noche, una noche sin ingresos. Después dice que él se sentó y estaba enseñando desde ese púlpito flotante. Qué hermoso púlpito, una barca, y ahí aprovechando la brisa del mar para que sus palabras llegaran a todos los corazones. Y entonces el Señor le dio un mejor uso a esos recursos que hasta ese momento habían sido improductivos. Ahora esa barca se convirtió en un escenario para pescar almas, para pescar corazones. Y una vez que terminó el Señor de predicar, le dice a Pedro: vamos hacia adentro del mar y echen las redes para pescar. El Señor estaba diciendo: vuélvelo a intentar una vez más. Yo sé cuándo y yo sé dónde, y este es el momento adecuado. Tal vez no es el más lógico porque la pesca se daba en la noche, pero yo te aseguro que si oyes mi voz y escuchas mis mandamientos, vas a tener resultados sorprendentes. No era lo más lógico, y así se lo hace saber Pedro. Le dice con mucho respeto, con mucho tiento, le dice: maestro, pues toda la noche hemos trabajado y no hemos logrado nada. En otras palabras le dice: no es lógico lo que nos estás pidiendo. Nosotros sabemos trabajar esto y sabemos que no es el momento ni es el lugar para pescar. Y eso es lo que a veces uno puede sentir en su vida cuando ha sido infructuosa, cuando lo ha intentado una y otra vez, pero el Señor te dice: inténtalo otra vez. Yo sé lo que te estoy diciendo, yo sé cuándo y yo sé cómo. Escucha mi voz que te está guiando. Él sabe lo que hay en el corazón. Él sabía que ellos estaban preocupados porque no habían pescado nada, porque habían trabajado mucho y no habían conseguido nada. El Señor siempre sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe el vacío que se genera cuando algo ha sido improductivo en nuestra vida. Y no solo nuestro trabajo, tal vez ha sido improductivo nuestras relaciones, nuestra familia, nuestro cariño con la familia, con nuestra esposa. Tal vez ha habido situaciones muy difíciles de manejar que no han dado los frutos o los resultados esperados. El Señor lo comprende, pero Él dice: escúchame una vez más, métete al mar de nuevo y echa tu red. En este momento, ahora. Y Pedro le dice: Señor, en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Yo sé que no es lógico, yo sé que no es la hora, yo sé que no es normal, pero si tú lo dices, yo te obedezco. Y esa es la fe que el Señor espera. Aunque sea una fe con dudas, una fe mínima, una fe, como Él dijo, pequeña, aunque sea como una semilla de mostaza, con eso el Señor hace grandes cosas. Y Él dice: en tu palabra echaré la red. Aunque nuestra visión sea corta y no podamos ver cómo el Señor va a obrar, lo que el Señor desea de nosotros es esa clase de fe que le cree a pesar de que todo lo demás esté en contra. Y mi hermano, el resultado fue doble y fue hermoso. En primer lugar, la provisión de nuestro Señor, su capacidad de suplir las necesidades materiales, físicas del hombre, fueron con exceso sobrepasadas. La red se rompía al grado que se hundían las barcas. Cuando ya no pudieron con la carga en la barca de Pedro, le hablan a otra barca para que les venga a ayudar, y era tanto, era el exceso, era extraordinario, era masivo, era abundante lo que estaban obteniendo. Seguro que nunca habían obtenido una pesca como tal, que las dos barcas se hundían y la red se rompía. Así es cuando el Señor decide bendecir y decide que es el tiempo y el momento adecuado para echar la red. No vamos a poder nunca ganarle al Señor en su capacidad de amarnos y proveernos y de restaurarnos y de hacer que lo que antes era vacío e improductivo se vuelva algo exorbitante. Y estoy seguro que fue la vez que más lograron resultados, que claramente los discípulos vieron esto como un milagro sobrenatural y están
Tanto fue así que entonces ellos reconocían su pecado y decían: Señor, no te acerques a nosotros, somos pecadores, reconociendo que en la barca estaba Dios mismo con ellos, el dueño del mar, el dueño de los peces, el dueño de la vida. Y ese es el segundo resultado maravilloso que produjo este portento, que los hombres reconocieron su indignidad delante del Señor y reconocieron a Jesús como su Señor todopoderoso. Y el Señor les dice: no tengas miedo, Pedro, de aquí en adelante vas a tener un trabajo mejor que este. Yo te haré pescador de hombres. Y dice que ellos, dejándolo todo, le siguieron. El Señor tiene para nosotros grandes trabajos, grandes cosas que hacer, que van más allá de simplemente proveer lo material. Sí, Él provee, y una vez que entramos a su barca, Él nos hace desbordar, pero Él tiene algo más todavía para nosotros. Tiene una vida, un caminar con Él, un seguirle, que nos hace trascender más allá de esta vida. Nos hace adquirir vida eterna, vida abundante, que desborda, rompe redes, llena barcas de bendición. En la última parte del ministerio terrenal de Jesús volvió a ocurrir algo semejante. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo 21. Otra pesca milagrosa, y otra vez el Señor vuelve a concluir con un llamado. Le dice a Pedro: si yo quiero que los demás se queden hasta que yo venga, a ti que no te preocupe eso, sígueme tú. En otras palabras, le dice: tú no te fijes en tu alrededor, tú no te fijes en lo que hagan los demás, tú solo sígueme, y que eso te baste. Que en esta noche el Señor nos haga ese llamado una vez más, y que decidamos dejarlo todo y seguirlo a Él, sabiendo que Él hará que nuestras redes desborden hasta romperse, y que nuestras barcas serán llenas de su bendición. Oremos. Padre Santo, bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese llamado que tú haces a confiar en ti, Padre, a abogar mar adentro, Señor, y a echar las redes, aunque hayan sido infructuosos nuestros intentos, improductivos, Señor. Tú llenas nuestro corazón de esperanza, Señor, de plenitud, de fruto, de gozo, Padre. Y, Señor, que podamos nosotros corresponder con fe a ese llamado, Señor, y dejándolo todo, dejando nuestra manera de vivir, nuestra inútil búsqueda de el sentido a través de nuestros propios medios, y que dejemos nuestras redes, dejemos todo por seguirte a ti. Oro por todos los que escuchan este mensaje, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.